Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Red Salud Educa, un podcast de Red Salud junto a Radio Pauta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Red Salud Educa, nuevamente para hablar de temas importantes de salud, de bienestar, cosas que a veces se conversan bastante, pero que no necesariamente las sabemos bien y las manejamos. Y yo creo que el tema de esta edición está justamente en esa categoría. Se habla bastante de los cálculos renales, pero no sé si tenemos un conocimiento colectivo sobre finalmente qué ocurre con ellos, cuáles son sus causas, factores de riesgo, cómo se tratan hoy por hoy. De eso se trata este podcast y por eso hablamos con los especialistas. Frente a mí, en el estudio, tengo al doctor Óscar Storme, jefe de la especialidad de urología de Red Salud. Bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias acá por sumarse a esa conversación y la vamos a partir con algo pero ya básico para entender bien. ¿Qué son los cálculos renales? ¿De qué están hechos? ¿Cómo se forman? Bueno, los cálculos renales son piedras, literalmente. Ahora, ¿cómo se van formando en el cuerpo? Eso es súper interesante. Al igual que en la naturaleza, cuando hay muchas sales y poco líquido, se van cristalizando y van generando estas piedras. Ahora, en el riñón, que es donde se forman, siempre se están excretando sales. El riñón es un filtro que nos va eliminando varios desechos, pero se van generando sales y cuando hay exceso de sales y además deshidratación o poco líquido dentro del riñón, lo que se va formando son estas piedrecitas de un tamaño un poquito más grande. Y si esto se va repitiendo en el tiempo, las piedras van creciendo. Entonces, al final se generan unas piedras de un tamaño considerable como para generar un problema al paciente. Ok, estos son depósitos sólidos de minerales. Son depósitos, ¿cierto?, de minerales. Se van juntando. Y siempre se ha hablado de la condición dolorosa, particularmente cuando en el fondo atraviesan el tracto urinario, pero también no siempre queda claro hasta dónde revisten un peligro, si tienen otro tipo de complicación. ¿Qué pasa con ese elemento? Bueno, la gente que ha tenido cálculos renales sabe perfectamente de qué estamos hablando. Las mujeres que han tenido hijos sin anestesia siempre dicen que es más doloroso un cálculo renal que tener un hijo sin anestesia. Tremendo. Creo que es uno de los cuadros médicos que más dolor le puede generar a un ser humano. Eso hay que tenerlo en consideración. Ahora, ¿qué complicaciones nos puede traer esto? Varias. Desde el punto de vista práctico, podemos dividirlo en las urgencias propiamente tal, y esto tiene que ver con una obstrucción de la vía urinaria. Si hay alguna bacteria que genere una infección en un compartimento que está cerrado, son cuadros bastante graves. Nosotros le llamamos pionefrosis. Hay pacientes que pueden perder el riñón por esta obstrucción de la vía urinaria y hiperpresión hacia arriba, y eso genera que el riñón se pierda a mediano o corto plazo también en algunos casos, pero generalmente es más a largo plazo cuando uno no se ha hecho los tratamientos a tiempo. Puede haber sangrado, que en realidad a los médicos no nos asusta tanto cuando se asocia a cólicos renales, pero claro, al paciente sí le puede generar un problema. En las mujeres embarazadas el dolor puede generar un aceleramiento del parto también, o sea, y insuficiencia renal, que es lo otro, cuando deja de funcionar el riñón de forma aguda, o hay veces que hay pacientes que tienen tan mala suerte que tienen cólicos renales a los dos lados. Chuta. Y no hay una función renal adecuada y hay que incluso a veces dializarlo, operarlo de urgencia, etc. Claro, frente a un escenario como ese es normal que a un paciente, a una persona le dé susto y dice, yo no quiero pasar por esto, bajo ninguna circunstancia. Hablemos de factores de riesgo. ¿Hay algo que predisponga más? ¿Edad, género, herencia, hábitos? Mira, hay distintos tipos de cálculos. Te lo explico primero porque tiene que ver un poco con los factores de riesgo. Hay factores genéticos, hay cálculos que se producen por una alteración genética propiamente tal, que por suerte son los más raros. Están los cálculos de ácido úrico, que son los segundos en frecuencia, y se dan en pacientes que tienen gota o el ácido úrico muy alto. La suerte de eso es que se pueden tratar con medicamentos y se pueden disolver, son los únicos que podemos hacer eso. Y están los de oxalato de calcio, que son los más frecuentes y que tienen que ver con factores de riesgo, principalmente deshidratación, exceso de oxalato, baja ingesta o una inadecuada ingesta de calcio, etc. Y hay otro tipo de cálculos que también son raros, que son los de struvita, que se asocian a infecciones urinarias. O sea, hay una bacteria que se aloja en el riñón y esto va generando cálculos, y en realidad son los más difíciles de tratar porque pueden generar cálculos que son del tamaño del riñón completo. Caramba.
Sí, me pareció impactante el dato y efectivamente, claro, quizás es algo menos común, pero es bueno también tenerlo como parte del conocimiento. Entonces, hay variedades, hay tipos de cálculo renal y estábamos también hablando de qué elementos pueden predisponer más. Esto es transversal a la edad, al género, hay más riesgo en algunos factores. De cólicos renales hay más factores, hay más riesgo en las mujeres. Uh-huh. Y como te decía, aparte de explicar un poco cuáles son los tipos de cálculo para tratar de entender los factores de riesgo, hay un factor de riesgo o una indicación para prevenir los cálculos, viéndolo de otro punto de vista, que es universal, que es mantener una buena hidratación. Uh-huh. O sea, uno debería ir a orinar transparente todos los días. Más allá de medir el volumen, porque en el verano, por ejemplo, o cuando hay mucha actividad física, uno no les puede decir tome una receta de cocina, tome 2 litros. Tiene que tomar líquido lo suficiente para que uno vaya a orinar transparente. Evitar el exceso de sal, uh-huh. Evitar el exceso de proteína. Uh-huh. Y lo otro que es importante es la ingesta de frutos cítricos, como el jugo limón, que tiene citrato, en realidad es el medicamento que nos ayuda a evitar la formación de estos cristales. Jugo limón, jugo naranja, jugo de piña, etcétera. Todos los que sean cítricos, dentro de todo, el que más citrato tiene es el limón. Uh-huh. Y el que más fama tiene dentro de los cólicos renales es la piña. Pero ahí uno puede ir jugando. Y esos son, en ese caso, estamos hablando de esos jugos de fruta son que ayudan a evitar. Claro. Ya, son un factor protector. Un factor protector. En sintomatología, ¿alguien puede atender a alguna señal de que tienes un cálculo renal? Digo, estoy tratando de adelantarme a este escenario, el más conocido y el más doloroso. Es un dolor extremadamente fuerte, uh-huh. A excepción de algunos cálculos muy chiquititos que no alcanzan a obstruir completamente la vía urinaria. Uh-huh. Es un dolor muy fuerte que empieza en la zona lumbar, que es acá en la espalda, y se va hacia adelante, incluso puede llegar a la zona genital del mismo lado. ¿Ya? Entonces a veces pacientes creen que tienen algún problema testicular o en la mujer en la vagina y en realidad uno empieza a hacer preguntas y claro, el dolor viene de arriba más que de abajo. Como que irradia. Irradia desde la zona lumbar hacia la zona genital del mismo lado. Uh-huh. Y en cálculos chiquititos que no obstruyen tanto la vía urinaria o cálculos que lo están haciendo pues, y que están abajo, como en la unión del uréter con la vejiga, muchas veces pueden producir síntomas como de cistitis, ardor para hacer pipí, muchas ganas de ir al baño a cada rato, un poquito de sangrado al orinar, pero eso no es lo más frecuente, sino que lo más frecuente es el dolor muy intenso que les producen los pacientes y que a no ser de que ya lo conozcan y hayan sido manejados, generalmente van a urgencia y consultan porque es tan intenso el dolor que uno piensa que es algo infinitamente más grave que una piedra que está bajando. Claro, es difícil simplemente dejarlo pasar. Sí. Y cuando son recibidos, pues pensemos también en su especialidad, doctor, en el área de urología, Red Salud, cuando llegan pacientes experimentando este dolor importante, hay más de un tipo de cálculo renal y ya lo hablamos y por lo tanto también más de una manera de tratarlo, de enfocar algo como esto. Sí, mira, los pacientes generalmente llegan a urgencia, es raro que lleguen a la consulta como primera atención. En la urgencia, el médico, el urgenciólogo, lo primero que hace acá es tratar de manejar el dolor, bajar un poquito el sufrimiento que tiene el paciente en ese minuto, y ahí viene un examen que para nosotros es súper importante, que es el escáner. Le llamamos pilotada, que es un escáner que no tiene contraste, y la información que nos da es muy relevante. Nos da la información dónde está alojado, de eso depende el tratamiento, cuánto mide el cálculo y qué tan duro es el cálculo. Entendiendo que hay algunos que sí podemos disolver y hay otros que no. Hay otros que podemos hacer tratamientos más invasivos y menos invasivos dependiendo un poco de estas características. Uh-huh. Bueno, entre esa lista de tratamientos hay uno en particular que es la litotricia. ¿De qué hablamos en ese en particular? Perfecto. Mira, en Red Salud tenemos todos los tratamientos para el cólico renal, pero la litotricia extracorpórea es el tratamiento menos invasivo que tenemos. Uh-huh. ¿En qué consiste? Es bien interesante porque el paciente está acostado en una camilla bajo anestesia, ¿ya? Y esta máquina es una máquina que de forma externa al cuerpo se focaliza el cálculo con uso de radiología y uno genera una onda de choque que atraviesa la piel, los músculos, etcétera, pero se focaliza principalmente en el cálculo uh-huh. y lo va fragmentando en pedazos más chiquititos. Uh-huh. Entonces el paciente después se va para la casa el mismo día y empieza a eliminar los cálculos de forma espontánea. Perfecto, o sea, la técnica no es invasiva. Es muy poco invasiva y le soluciona el problema a la mayoría de los pacientes. Hay algunas indicaciones que tienen que ver un poco con el tamaño,
con el peso del paciente. Los pacientes más obesos o menos obesos, evidentemente, tienen mayor o menor éxito, y la dureza del cálculo y la localización del cólico renal. Siempre es importante también cuando analizamos estos procedimientos, los menos invasivos, están los ambulatorios, quirúrgicos, también los costos. Hay que también considerarlo siempre en el mapa del paciente. Hemos hablado también en otros capítulos sobre, por ejemplo, el Bonopad, sobre la posibilidad de acceder a ciertos paquetes de tratamiento. Mira, la litotripsia extracorpórea propiamente tal sí tiene PAD. La realizamos en nuestras distintas clínicas, principalmente en Providencia. Pero también, claro, tenemos otro tipo de cirugías para la resolución de estos pacientes. Como te decía, hay cálculos que son más duros, que en la litotripsia no va a funcionar, o que están alojados en distintas partes del uréter. Y en ese sentido no existen bonos PAD para la ureteroscopía, que es a lo que me estoy refiriendo, que es meter una camarita por la vía urinaria, localizamos el cálculo y con un láser lo fragmentamos y le solucionamos al paciente el problema, y se puede ir también el mismo día para la casa. Pero hemos hecho paquetes para los pacientes FONASA para que tengan cobertura con costos conocidos, cubriendo la mayoría de los tratamientos urológicos para el tratamiento del cólico renal, como es la litotripsia PAD y la ureteroscopía flexible y ureteroscopía semirrígida en los pacientes que lo requieren. Bueno, alguien que haya pasado por un proceso como este, con lo que hablábamos, ¿cierto? Con el dolor, con la incomodidad, definitivamente no quiere que vuelva a suceder. Hay que hacer cambios de vida también. ¿Qué pasa con los hábitos y cómo se involucran también otras especialidades médicas acá? Porque también hay una gracia cuando uno llega a ser atendido, por ejemplo, en un centro de Red Salud. Uno accede también a la atención con otros profesionales, puede también hacerle un seguimiento a cosas como esta. Sí, bueno, el equipo multidisciplinario acá es súper importante, de todas maneras. Los urólogos generalmente vemos más a estos pacientes, pero tenemos mucho apoyo con lo que es el nefrólogo, que es como nuestra parte importante del equipo. Y en algunos pacientes que necesitan al endocrinólogo. Y uno dice, ¿por qué el endocrinólogo? Bueno, hay unos tumores de las glándulas paratiroideas que producen una alteración del metabolismo del calcio en realidad, y hacen que los pacientes produzcan más cálculos. Entonces hay pacientes que tienen cólicos renales recurrentes. Bueno, tomamos una hormona que se llama paratormona, y cuando está muy elevada lo vemos ahí con el endocrinólogo, con el cirujano de cabeza y cuello. O sea, no es lo más frecuente. Lo más frecuente sí son patologías nefrológicas, y lo otro es, y que uno lo ve mucho en la práctica, es que cuando realizamos un estudio metabólico, que son una serie de exámenes para ver por qué los pacientes están haciendo muchos cólicos renales, lo que más nos encontramos es que toman poco líquido. Entonces, si tú me preguntas, bueno, hay un equipo multidisciplinario que va a tratar distintas patologías, pero dentro de la prevención para este cálculo, para los cálculos en general, es hidratarse bien, poca sal, evitar el exceso de proteína y sobre todo para los más frecuentes, que son los de oxalato de calcio, tratar el tema con los citratos, jugos cítricos que habíamos conversado. Perfecto. Ahí hablamos de ciertos factores que van influyendo. Todo el post-tratamiento, ¿no? El acompañamiento al paciente después, me parece súper interesante también hacer hincapié en estos hábitos de vida. ¿Qué otras cosas son importantes de mencionar en las personas que pueden estar ahí padeciendo esto desde el punto de vista de la prevención o los hábitos que van cambiando? Sí, es importante que los pacientes no solamente cambien los hábitos cuando tienen estos cólicos renales en el periodo agudo, porque ¿qué es lo que nos pasa? Que el paciente llega con el cólico renal pidiendo perdón, pero después se le olvida y volvemos a los hábitos antiguos, a tomar poco líquido, etcétera. Entonces, la idea es mantenerlo en el tiempo, y lo otro también importante son los controles periódicos. Bueno, no es necesario que haya todos los meses, pero una vez al año en un paciente que ha hecho cólico y que está resuelto me parece más que prudente. ¿Por qué? Porque de repente pueden haber cálculos muy grandes que le molesta un poco, pero no sea tan característico de cólico renal, pero sean estos cálculos que te decía yo, coraliformes, que pueden destruir el riñón. Entonces siempre es bueno ir controlando a los pacientes y que no se pierdan de los controles, así como que no pierdan la meta de realizar su cambio de hábitos para tratar de evitar los cólicos renales. Claro. Hay un tema también cuando hablamos de cálculos renales, que está el conocimiento médico, y hay una suerte de conocimiento folclórico que tiene que ver con la cantidad de gente que ha pasado por una situación así. Mencionábamos antes como ese factor protector los jugos cítricos, pero también se ha escuchado varias veces, doctor, que cuando alguien está padeciendo cálculos renales dice que no consuma ningún tipo de lácteo porque el calcio y no sé qué. ¿Hasta dónde eso es real, mito? Esa pregunta es súper interesante, porque
eso no solamente lo piensa la gente en general, sino que también los urólogos lo dijimos por muchos años. Uh-huh. Ahora, esto nace porque los cálculos más frecuentes son de oxalato de calcio, pero en realidad el enemigo no es el calcio, es el oxalato. Sobre todo en las mujeres que tienen más riesgo de tener osteoporosis, lo ideal es que no suspendan los lácteos, y porque pueden haber descalcificación en el futuro. Pero se ha visto que los pacientes que suspenden el calcio 100% en la práctica, o no toman nunca más lácteos después de tener un cólico renal, lo que pasa es que te hacen más cálculos, porque de alguna manera al tener menos calcio en el intestino tienden a absorber más oxalato, que es el enemigo al final. Ahora, ¿dónde está el oxalato? Eso es otro tema súper interesante, porque está en casi todas las comidas naturales, sobre todo entre que más verde más oxalato, la cerveza entre más oscura más oxalato, las semillas como el maní, la almendra, etcétera, tienen también harto oxalato. Yo creo que acá lo importante es llegar a un equilibrio, y sobre todo en las mujeres de edad fértil, tratar de evitar suspender los lácteos. Eso hay que tratar de no hacerlo. Perfecto. Y finalmente, doctor, hemos hablado de variedad de tratamientos, de enfoques con los pacientes, y también es importante señalar dónde se puede acceder a toda esta gama de tratamientos. Red Salud tiene un despliegue nacional. Sí. Bueno, nosotros hoy en día, desde Iquique a Punta Arenas, en nuestras 9 clínicas, tenemos equipos de alta tecnología para la resolución de estos cálculos. Tenemos láser de alta tecnología, ureteroscopios tanto flexibles como semirrígidos y litotripsia extracorpórea. Perfecto. Doctor Óscar Storme, jefe de especialidad de urología de Red Salud, muchas gracias por conversar con nosotros de este importante tema. Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. Esto fue Red Salud Educa, un podcast de Red Salud junto a Radio Pauta. Escúchanos también en pauta.cl.